recuerdan que ayer el doctor nos mencionaba que falta escala de Daniels. Bueno, es justamente esto. Entonces, la escala de Daniels va a servir para medir la fuerza de los músculos relacionados con articulaciones. ¿Qué va a evaluar? La escala de Daniels va a evaluar básicamente, bueno, va a evaluar varias cosas. Entonces, vamos como de abajo hacia arriba. Va a evaluar que haya contracción, que haya movimiento, que vence la gravedad y que vence la resistencia. Esas tres cosas. Y de acuerdo a estas, se le va a asignar un valor de 0 a 5, donde 0 va a ser ausencia total de contracción y el 5 va a ser un movimiento con resistencia máxima. ¿Se acuerdan que les había comentado anteriormente que para evaluar la resistencia se ponía resistencia por parte del médico? Entonces, vamos punto por punto. Entonces, quedamos que 0 era la ausencia total de contracción. 1 es una contracción sin movimiento, es decir, que el músculo puede contraerse, pero no puede desplazarse. El 2 es que hay movimiento, pero no puede vencer la gravedad. Ejemplo, o sea, no podría hacer esto. Y el 3 es un movimiento completo que esta vez iba a vencer la gravedad. Se le asignaría un valor de 4 puntos si este movimiento puede vencer la resistencia parcial. Y el 5 va a ser si el movimiento vence la resistencia máxima. En cuanto a la escala de Daniels, se va a hacer una clasificación igualmente, donde del 1 al 4 se va a considerar una enfermedad o lesión, en el 5 se va a considerar la normalidad y en el 6 pues la musculación o el deporte. Sí, en el 0 es solamente hay fasciculaciones, ¿no? Se alcanza a ver que como que el músculo se contrae, pero no se desplaza la extremidad. Digo, en el 1, perdón. Y en el 2 podemos valorarlo, por ejemplo, si el paciente está recostado sobre su cama, o por ejemplo, si tiene el brazo apoyado sobre una mesa, le podemos pedir que mueva el brazo, entonces vamos a ver cómo lo desplaza sobre la superficie. Pero si le pedimos que lo levante venciendo la gravedad, pues no lo va a poder hacer. En el 3, en cambio, si le pedimos, por ejemplo, que levante el brazo, pues lo va a hacer con cierto grado de dificultad, pero va a poder vencer la gravedad. En el 4 es cuando le ofrecemos una resistencia parcial, y el 5, pues cuando es una respuesta normal. Es evidente que entre más afectada esté la fuerza, pues el daño que tiene es mucho más importante. Uh-huh. También está la escala MRC, que es muy parecida a esta. Es para valorar el grado de fuerza que tenga el paciente. Ahora recuerden que pues hay que tomar en cuenta también pues la constitución del paciente, ¿no? Si es un paciente pues que está desnutrido, con hipotrofia muscular, pues realmente la fuerza que va a tener no va a ser la misma que una persona que esté con un biotipo diferente, ¿no? Entonces es un poquito, hay que ajustarla de acuerdo a cada paciente, y tiene que ser también simétrica y comparativa para que veamos si encontramos alguna alteración. Ok. ¿Puede continuar? Bueno, entonces, eso es en cuanto a la escala de Daniels. ¿Le puedes cambiarle, por favor? Bueno, entonces, en cuanto a la evaluación de la motilidad activa involuntaria, creo que ayer les había alcanzado a comentar, es que esto se evoca más a lo que existe o no, entonces, más a lo que existe. Entonces, se puede hablar como motilidad activa involuntaria, los tics, temblores, convulsiones y ese tipo de cosas que son patológicas. Entonces ahí les puse un ejemplo de tics, que es como el más reconocido de la contracción ocular. En cuanto a los temblores, tenemos este tipo de movimientos. Pueden ser laterales hacia arriba o de otro tipo. Entonces, y puede ser de una región generalizados. Siguiente, por favor. ¿Alcanzamos a ver esto? Sí, claro. Voy a comentar lo de los reflejos, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, bueno, entonces en cuanto a los reflejos hay que recordar que es una respuesta motriz o secretora, es decir, puede ser por parte del sistema osteomuscular o del sistema glandular, y este es independiente de la voluntad y es inmediato a la aplicación de un estímulo, es decir, va a entrar por las fibras aferentes, va a interconectarse por las células, por los cuerpos intercelulares, y va a salir como el reflejo
por las fibras eferentes. Entonces, los centros de reflejo se encuentran a todo lo largo del neuroeje y la exploración de estos puede servir para checar la integridad del reflejo y de acuerdo a la exploración se va a poder o no localizar el sitio y la altura de la lesión. Y después un diagramita. ¿Me puede cambiar, por favor? Entonces, en cuanto a su clasificación, va a haber 4 tipos. El primero va a ser los osteotendinosos o profundos, los segundos los cuteomucosos o superficiales y los reflejos de automatismo medular. Y el cuarto es de postura y actitud. Aquí algunos en cuanto a reflejos quedaron más patentes en las exploraciones de nervios craneales, sobre todo los superficiales y los de automatismo medular. Entonces ahorita les voy explicando cómo va cada uno y ya después les voy diciendo dónde quedó cada uno. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a sus técnicas de exploración, primero vamos a irnos por los osteotendinosos o los profundos. Y hay que recordar que se van a llamar profundos porque estos van a ser mediados por elementos sensitivos profundos o los usos tendinosos o musculares. Estos se consideran reflejos propioceptivos y casi siempre se va a utilizar un estímulo mecánico. Generalmente aquí se van a usar el martillo percutor de reflejos sobre los tendones casi siempre y a veces sobre el hueso o el periodo. Entonces, tenemos varios tipos de martillos. Los más comunes son el que ven a su mano derecha, que es como que tiene forma de un triángulo con la punta ligeramente ovalada. Pero hay de varios tipos. Y estos casi siempre van a tener un mango de madera o de metal, siendo más comunes los de metales. Hay varias consideraciones para que nosotros podamos obtener una buena respuesta con el martillo de reflejos. Y primero hay que saber que el estímulo tiene que ser lo suficientemente intenso, pero tampoco tiene que ser tan exagerado como para causar daño. O sea, tampoco vas a llegar y le vas a dar con todo. O sea, es un golpe firme, pero no del todo fuerte. Y tiene que ser rápido y exacto. O sea, no puedes estar como divagando todo ni arrastrar el martillo. O sea, tiene que ser como un solo golpe, digamos, seco. Y el paciente tiene que estar en un estado de relajación de los músculos correspondiente al reflejo que se explore. La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a esta exploración se va a ir por regiones y en esta parte en particular vamos a ver la parte cefálica. Vamos de arriba hacia abajo. Entonces, hay que tener un par de consideraciones. Primero, que se va a explorar en cuanto a la vía aferente, va a ser el quinto par en su rama supraorbitaria y en su parte eferente va a ser igualmente el quinto par, pero en su rama motora. Y el centro de reflexión es el puente. Entonces, vamos primero con la parte del orbicular de los párpados. También superciliar y nasoparpeural. Entonces, lo que se va a hacer es percutir suavemente, acuérdense, suavemente, sobre todo en la región de la cara, tiene que ser con un poquito más de delicadeza porque no se va a sentir padre si le llegan con un martillazo en la cara. Entonces, vamos a pedir a nuestro paciente que tenga los párpados entornados o suavemente cerrados y vamos a pedir, vamos a dar un ligero toque entre los arcos, entre el área de la entreceja y vamos a ver la contracción del orbicular de los párpados, es decir, va a ser como un parpadeo ligeramente más marcado o con la contracción del orbicular. Y se va a observar también una oclusión palpebral bilateral, aunque se percuta de un solo lado. Entonces, después tenemos el reflejo masseterino. Hay que pedir a nuestro paciente que tenga la boca entreabierta y vamos a percutir con el martillo directamente en el mentón, o se puede colocar también el índice de la mano izquierda transversalmente debajo del labio inferior y percutir sobre esto, es decir, simplemente hacer como esto. O se puede introducir un depresor de lengua en la boca, haciendo como una especie de palanca apoyándose en la arcada dentada inferior y percutir sobre este.
es decir, como, casi como una rampa y percutiendo en la parte de abajo. Y la respuesta tiene que ser la elevación de la mandíbula. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a los miembros superiores, este es el que tiene más, entonces les puse una tablita después, pero más o menos siguen como el mismo principio. En general todos siguen el mismo principio, pero bueno. Primero vamos a ver el reflejo bicipital. Hay que pedir al paciente que mantenga su brazo en semiflexión y supinado, descansando sobre algo, puede ser el codo del explorador, sobre los muslos del paciente o sobre su tronco de estar acostado. Entonces, el médico tiene que apoyar el pulgar sobre el tendón del bíceps del sujeto y percutir sobre la uña con la parte más fina del martillo. Y la respuesta va a ser la flexión del antebrazo sobre el brazo, es decir, se va a hacer esto. Y en cuanto a sus centros de reflexión, vamos a tener los segmentos de la columna cervical en sus segmentos C5 y C6. Entonces ahí tenemos como todos los reflejos. Tenemos también el bicipital. Hay que pedir al paciente que esté en decúbito dorsal con el brazo apoyado en la cama y el antebrazo descansando ligeramente sobre la mano y el antebrazo del examinador. Vamos a percutir en la flexura del codo sobre el tendón bíceps y la respuesta normal sería igualmente la flexión del brazo. En cuanto a sus centros nerviosos tenemos C5 y C6. En cuanto al tercipital, bueno, ahí tenía para que se los aprendan entre el bicipital y el tercipital, ahorita se las digo, entonces, para explorar igualmente tenemos que tener al paciente sentado, hay que sostener con la mano izquierda el antebrazo en abducción, y con el brazo colgando vamos a percutir el tendón del tríceps por encima del holocráneo, y la respuesta tendría que ser la extensión del antebrazo. Su centro nervioso va a ser de C6 a C8, entonces, bicipital y tricipital. Son parecidos, pero hay que recordar que el tricipital además abarca C7 y C8. Entonces, como es 3, es uno más, entonces es 7 y C8. Entonces, en cuanto al estilo radial, hay que pedir al paciente que tenga el antebrazo con una ligera flexión, descansando sobre el borde de la mano del examinador, y hay que percutir sobre la apófisis estiloides del radio. La respuesta normal va a ser la flexión del antebrazo, la dorsiflexión de los dedos y la supinación. Y su centro nervioso va a ser de C5 a C6. En cuanto al cúbito pronador, hay que pedir al paciente que tenga el antebrazo en supinación y apoyando la mano y apoya la palma del examinador. Y hay que percutir sobre la apófisis estiloides del cúbito, es decir, radio y cúbito. Y la respuesta normal va a ser la pronación del antebrazo y su centro nervioso va a ser C7 y C8. Estos ya son como del... Ay. Denme un segundo porque... ¿qué pasó? Bueno, ese sí ya es del rotuliano patelar, entonces ahorita vamos con los del miembro inferior. ¿Le puedes cambiar, Ale, por favor? Ok, entonces, en cuanto a los reflejos del miembro inferior, vamos a tener primero el reflejo medio pubiano o con sus epónimos de Jolian y de Lojoniene, creo que sí. Y hay que pedir al paciente que se coloque en decúbito dorsal con los muslos separados y las piernas algo flexionadas, y hay que percutir sobre la sínfisis pubiana. Y va a haber una respuesta doble. Una superior, que va a ser la contracción de los músculos abdominales, y la inferior, en donde se van a aproximar ambos muslos por la contracción de los abductores. Entonces va a ser básicamente esto y la contracción del abdomen. En cuanto a sus centros reflexógenos, estos van a corresponder a D10 y L11. Perdón, a T10, perdón. Ese es como... Sí, ahí fue dedazo, perdón. Lo siento. Es que ¿por qué me lo cambió? No, ya sé por qué. Es que creo que es mi bibliografía, lo siento. Son T's. Entonces,
Si hay una abolición simultánea de los dos reflejos, es decir, de la contracción y de la aproximación de los muslos, nos va a hablar de una lesión por encima de T6. Y si la abolición es de ambos reflejos, indica una lesión que se halla por debajo de T6. ¿Y puedes cambiarle, por favor? Ok, entonces, la segunda cosa que se puede explorar es el reflejo rotuliano patelar. Tienen que saber que hay como varias maneras de explorar al paciente en estas. Entonces, una va a ser sentado y otra en cama. Entonces, les voy a presentar la técnica para ambos. Pero hay que saber que el reflejo rotuliano patelar es el reflejo del cuádriceps y se va a percutir directamente sobre el tendón rotuliano. Es decir, como en la rodilla, en esa parte ligeramente móvil. Podemos identificarlo muy claramente porque va a ser como ligeramente móvil. Entonces, con el sujeto sentado o en una silla, tienen que estar los pies péndulos, es decir, que cuelguen ligeramente, y tiene que estar al borde de la silla o la cama. Del sujeto estar en cama, hay que levantar ligeramente los miembros inferiores con una mano colocada debajo del hueso popliteo, y hay que conseguir una ligera flexión de la pierna sobre el muslo. O sea, en general lo que es importante es que los pies pendan ligeramente para poder ver el reflejo patelar, que básicamente va a ser como una extensión de la pierna al percutir el tendón rotuliano. Sus centros reflexógenos se van a encontrar en L2, L3 y L4. Ok, en cuanto al reflejo aquileo, en este se va a percutir el tendón de Aquiles y puede realizarse de tres maneras: con el sujeto sentado, de rodillas o acostado. Y cuando el sujeto sentado es necesario que los miembros estén colgados y levantar ligeramente el pie con una mano y con la otra percutir. Si el sujeto está de rodillas, hay que tener los pies fuera del borde de la mesa, la cama o donde se esté explorando, y hay que llevar ligeramente hacia adelante la planta del pie. Y si el sujeto está acostado, hay que colocar el pie sobre el opuesto en flexión, descansando sobre el malleolo externo, y tomar con la mano la planta del pie y llevarlo ligeramente a flexión. Y sus centros de extensión van a ser, centros de reflexión va a ser L5, S1 y S2. Y ahí hay un video. Hola, soy Sofía Wickstrom, alumna de cuarto de medicina, y voy a continuar con la exploración neurológica. En concreto, voy a hacer la exploración motora, que va a consistir primero de una inspección para ver si tiene fasciculaciones o atrofia muscular, para continuar después valorando el tono y la fuerza. Pasamos a valorar el tono muscular, que para ello objetivos la habilidad pasiva de las articulaciones tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. Por favor, deje su brazo relajado. Bien. Y también el derecho, relajado. Deme las manos, por favor. Sí. Bien. Y en miembros inferiores separen las piernas, por favor. Y déjenlas relajadas. Bien. Y con la otra igual. Vamos a explorar la fuerza de miembros superiores. Para ello, por favor, levante ambos brazos. Pónganlos boca arriba como si estuviera sujetando una bandeja y cierren los ojos, por favor. En ese momento debemos valorar si hay alguna activación de algún brazo o si hay algún giro pronador. Esperamos unos 10 segundos.
y cuando vemos que no, ya podemos pedir al paciente que abra los ojos y baje los brazos. Después pasaremos a valorar la fuerza, primero del bíceps, y pedimos que por favor denme la mano y haga fuerza para sí mismo, ¿sí? Muy bien, y mismo con el otro brazo. ¿De acuerdo? Y ahora la fuerza del tríceps, fuerza para afuera del brazo, y lo mismo con el otro. Pasamos a valorar los extensores de la muñeca. Para ello hago fuerza para arriba con la muñeca, así. Igual con la otra. Pongo las manos así y los dedos. Haga fuerza para arriba. Muy bien. Y aquí igual. Ahora abra los dedos, por favor, y intente que no se los cierre. Y así valoramos la fuerza de los músculos interiores. Pasamos a valorar la fuerza de miembros inferiores. Para ello, por favor, levante la rodilla y valoramos el músculo iliopsoas. Bien. Después pasamos a valorar el músculo cuádriceps. Para ello, por favor, estire la pierna. ¿De acuerdo? Bien. Por favor, haga la pierna para atrás. Con los extensores de la corva. Por favor, haga el pie para arriba. Logramos la dorsiflexión del pie. Y ahora, al revés, hacia abajo, y valoramos la flexión plantar. Y ahora haremos lo mismo en el lado contrario. A continuación pasamos a valorar los reflejos, que es una parte muy importante de la exploración neurológica, ya que nos ayudarían a diferenciar si una lesión es central o periférica. Sería central si los reflejos eran muy vivos y pensamos en una lesión periférica si estos estuvieran atenuados o abolidos. Valoraremos los reflejos de estiramiento muscular y también los nociceptivos. En concreto valoraremos el reflejo plantar, que es el más importante. Vemos los reflejos de estiramiento muscular de miembros superiores. Vamos a hablar primero del precipital. Para ello, por favor, relaje el brazo. Y en el brazo derecho lo mismo. A continuación valoramos el... Chicos, ¿logran ver bien el video? Es que algunos de nosotros se nos está trabando. Entonces no sé si prefieran que les pasemos, o sea, el link está en la presentación, si quieren verlo como después para que lo puedan ver correctamente, porque creo que es como una cosa que estamos viendo un video trabajo. Y por último valoramos. Entonces, si gustan, les paso la presentación. Creo que ya se las pasamos. Y si no, ahorita se las pasamos para que logren ver el video y si quieren seguimos con la presentación. Sí, nada más sería comentar si que vean que cómo está valorando la fuerza. Pues pueden valorar la fuerza pues desde el hombro, el brazo, el antebrazo, la muñeca, los dedos. Y en la extremidad inferior, pues desde la extensión, la flexión de ambas extremidades inferiores, pero también se puede valorar la dorsiflexión del pie y la extensión del pie, poniendo resistencia con nuestra mano, ¿no? Y tiene que ser de forma simétrica y comparativa. Y recuerden ustedes de que la otra forma que también podemos pedir de evaluación de la fuerza en cuanto a extremidades superiores es por ofrecerle nuestras manos y pedirle que nos apriete los dedos para ver qué tanta fuerza tiene también a ese nivel. Es también muy importante saber si nuestro paciente es diestro o zurdo, porque recuerden que si somos diestros, pues generalmente el brazo derecho tiene más fuerza que el izquierdo y viceversa, ¿verdad? Entonces es importante siempre conocer ese dato, porque si no, pues nos puede afectar en nuestra valoración, pensando que, por ejemplo, si es diestro, pensar que pues el brazo derecho que está afectado porque está más débil. O si es zurdo, pues pensar que está afectado porque el brazo izquierdo es el que está con menos fuerza. Entonces, muy importante saber esa situación. Recuerden que generalmente siempre tenemos un hemisferio dominante y en cuanto a la inervación motora es contralateral.
Entonces, ese es un dato que debemos de preguntar en la ficha de identificación, si nuestro paciente es diestro o zurdo, para que de esa manera lo tengamos en cuenta en la valoración de la fuerza, sobre todo. Ok. Si quiere, pues después nos pasa el link para que lo veamos mejor. Ahora, en cuanto a la valoración de los reflejos, como comentaba su compañera, es muy importante que el paciente esté relajado. Si el paciente está tenso, no vamos a poder valorar en forma adecuada los reflejos. Entonces, hay que explicarle qué es lo que vamos a hacer, tratar de que el paciente esté tranquilo, para que de esa manera sean más visibles los reflejos que estamos buscando. Y como comentaba su compañera, pues hay que ir de arriba hacia abajo. En cuanto al reflejo que se percute a nivel de entre ambas cejas, que está dado por el quinto par, es un reflejo que se debe presentar normalmente si el paciente parpadea, pero después de un tiempo debe dejar de hacerlo, porque como ve que no le causa ninguna lesión el que estemos percutiendo el entrecejo, pues muchas veces el paciente deja de hacer ese movimiento, esa contracción de los párpados. El reflejo a nivel del mentón, en el cual debe cerrar la boca, te van a pedir que el paciente que abra ligeramente la boca. Como comentaba su compañera, hay que colocar nuestro dedo en el vértice del mentón y percutir sobre él y ver si cierra o no la boca, ¿no? Para valorar esos dos reflejos en cuanto al trigémino. Y en cuanto a los demás, pues hay que irlo haciendo suavemente, procurando que el paciente tenga la extremidad siempre relajada, ya sea que esté apoyada sobre la cama, que esté apoyada sobre su pierna o sobre el brazo contrario del explorador, para que de esa manera podamos valorar en forma adecuada estos reflejos. En cuanto a los de las extremidades inferiores, se puede hacer una maniobra en la cual se le pide al paciente que tome sus dos manos y jale una contra la otra. De esa manera, él centra su atención en las extremidades superiores al estar haciendo fuerza y permite que los brazos, las extremidades inferiores estén relajadas, y de esa manera nos permita valorar mejor el reflejo rotuliano o el reflejo aquileo. Entonces, es algo que debemos de procurar tomar en cuenta. Ok, ¿algún comentario? Ahora, en cuanto a se puede clasificar los reflejos en base a qué tan exaltados o qué tan disminuidos estén. Mucho de esto también pues es de apreciación. Se le considera que es un reflejo normal, se le da una cruz. Si es un reflejo exaltado, se le da 2 o 3 cruces, y si están disminuidos, pues se le ponen signo de menos o más para menos y más para hacer notar que está disminuido el reflejo, o un 0 si es que está ausente el reflejo. Okay. ¿Algún comentario que tengan que hacer? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí me escuchan? Sí, exacto. Sí. ¿Me puede regresar tanto las diapositivas, por favor? La otra. La otra, por favor. Fíjense, aquí en esta que está mostrando aquí su compañera, en donde el paciente está recostado en el cúbito dorsal, vean cómo el explorador apoya se mete el brazo debajo en el hueco popliteo, pero estamos apoyándonos en la rodilla contralateral, para que eso nos permita poder hacer como un efecto de palanca, flexionar ligeramente la extremidad inferior, y de esa manera podamos percutir el tendón que está debajo de la rodilla, y de esa manera sea posible valorar la presencia o la ausencia del reflejo rotuliano. Aquí donde está sentado, vean cómo también tienen que estar los pies colgando, para que de esa manera permita hacer visible el reflejo. Entonces va a haber una ligera extensión. Si el paciente está apoyando los pies sobre el suelo, pues no lo vamos a poder hacer, o si está ofreciendo resistencia, pues también vamos a tener dificultad para valorar estos reflejos. ¿Me puedes regresar la anterior, por favor? La otra, por favor. No, aquí está muy bien. Miren, aquí en la primera, vean, está valorando el reflejo tricipital. Recuerden que es arriba del olecrano donde se hace la percusión, y también va a haber un ligero estiramiento del antebrazo.
Aquí estaría valorando el reflejo del supinador largo y aquí podemos en esta extensión, en esta área, percutir sobre el tendón del bicipital y valorar también la respuesta de contracción de la extremidad. Entonces, en todos ellos es muy importante que nuestro paciente tenga la extremidad relajada para que de esa manera sea más viable el observar la presencia del reflejo. Ok, ¿ya puede continuar, por favor? Bueno, vamos a continuar con la función cerebelosa. Permítanme. Primero, antes de empezar ya con la exploración de la función cerebelosa, vamos a hablar un poquito del cerebelo, que el cerebelo es un órgano motor ubicado en la fosa posterior del cráneo. Está en estrecha relación con el tallo cerebral. Está compuesto por el vermis centralmente y los dos hemisferios cerebelosos laterales al vermis, irrigado principalmente por tres arterias, la cerebelosa posterior-inferior, cerebelosa anterior-inferior y cerebelosa superior. El cerebelo es el encargado de la coordinación del inicio y la modulación de los movimientos voluntarios de la regulación del tono muscular y el control de la postura y la marcha. A ver, permítame tantito. Ok, ahora sí vamos a empezar con la exploración de la coordinación motora y el equilibrio. La coordinación puede ser evaluada de dos maneras, una manera estática y una manera dinámica. Vamos a empezar hablando un poquito de la manera dinámica. Para la primera prueba que debemos de realizar es la prueba dedo-nariz. En esta el médico debe colocar su dedo índice aproximadamente medio metro de distancia frente al paciente. Entonces le indicamos al paciente que con su dedo índice toque nuestro dedo índice y luego toque su nariz. Esto en repetidas ocasiones y tratando de incrementar la velocidad. Esta técnica nos va a ayudar a evaluar las metrías, que son la capacidad por medio de la cual se le da la medida exacta a la velocidad, la distancia y la fuerza de los diversos movimientos al realizar alguna actividad de precisión. La siguiente prueba que vamos a realizar es la prueba de movimientos alternantes rápidos. Aquí el paciente debe estar sentado con las piernas colgando y se le indica que coloque sus manos sobre los muslos con las palmas hacia abajo y después las voltea hacia arriba. Esto lo tiene que hacer en repetidas ocasiones y cada vez más rápido. Con esta prueba vamos a evaluar la diadococinesia, que es la capacidad de ejercer movimientos voluntarios rítmicos alternos con grupos musculares funcionalmente opuestos, por ejemplo, en la supinación y en la pronación. La siguiente prueba que vamos a realizar es la de la marcha. Aquí la paciente debe caminar lentamente de un lado a otro, observando la simetría de sus movimientos, viendo si hay posibles desviaciones en el recorrido o si está la presencia de movimientos asociados. De igual forma, debemos de pedirle que camine en puntas, en talones y en tándem. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que seguir una línea recta y deberá hacerlo colocando un pie enseguida del otro de manera que hagan contacto el talón de uno y la punta del otro. Vamos al momento de estar evaluando la marcha, algunos tipos de marchas patológicas que son causados por tres causas en específico, que es la disminución de la fuerza muscular, alteración de la coordinación entre agonistas y antagonistas y por causas funcionales. La primera causa que vamos a ver es la déficit de fuerza o paresias, que la paresia, como ya sabemos, puede ser de origen central o periférico. La primera marcha que vamos a ver es la marcha balanceante, también llamada de pato o ánade, que aparece cuando existe paresia de los músculos de la cintura pélvica. Se produce un balanceo látero-lateral característico por la inclinación compensadora del tronco al lado contrario. Esta marcha con amplio balanceo de caderas recuerda la de los patos. Como pueden ver en la imagen, el paciente como que da un pequeño balanceo de un lado a otro o a cadereo, por eso se le dice también marcha de pato. La siguiente marcha que vamos a ver es la marcha de Stepech,
que es cuando los músculos distales son los afectados. La pierna se flexiona y eleva para evitar que la punta del pie arrastre y tropiece en el suelo. Y el apoyo no se realiza en el talón, sino con la punta o la planta del pie. Luego está la marcha hemipléjica, que es permítame tantito. La extremidad inferior avanza con el muslo en abducción, realizando un movimiento con el pie en actitud equinovara. El brazo pierde su balanceo normal, manteniéndose en semiflexión y pronación delante del tronco. La siguiente marcha es la marcha paraparésica, que en esta la espasticidad y equinismo de los miembros inferiores obligan a arrastrar los pies y a balancear la pelvis como mecanismo compensador para facilitar el despegue. Los músculos se aprietan y las piernas se entrecruzan, dificultando la marcha. A esta marcha también la conocemos como marcha en tijera. Como pueden ver en la imagen, la persona cruza un pie sobre otro, o se entrecruzan, y por eso se le da el nombre de marcha de tijera. Vamos a ver otra de las causas, que es la alteración de la coordinación muscular sin déficit de fuerza. En esta, la primera marcha que vamos a evaluar es la marcha atáxica, que aparece como consecuencia de las lesiones de los cordones posteriores. Se necesita la información visual para caminar. Como pueden ver, ahorita que vean el paciente, está mirando sus pies, o sea, no los deja de ver porque necesita la información visual para caminar. La hipotonía condiciona una hiperextensión de la rodilla al adelantar la extremidad, por lo que se produce un típico taconeo o marcha tabética. La siguiente marcha es la marcha cerebelosa, que aquí hay una incoordinación muscular entre el automatismo de la posición erecta, la hipermetría de los miembros inferiores en la realización de los movimientos, avanzando el pie con precaución y después de varias tentativas. La marcha vestibular es la desviación lateral en el sentido de una pulsación vectorial hacia el lado del vestíbulo anulado, una marcha en estrella. La lesión bilateral puede hacer imposible la marcha. Otra de las causas que vamos a ver es las causas funcionales. Aquí la primera marcha que vamos a ver es la marcha antiálgica, que es cuando la marcha provoca dolor en un miembro y el apoyo sobre este lo reduce, proyectando rápida y vigorosamente el miembro sano, que aumenta su tiempo de apoyo. La marcha histérica se caracteriza por su incongruencia, por la contradicción, pudiendo parecer desequilibrada en algún momento y realizar después prodigios de equilibrio para recuperar la posición erecta tras alguna contorsión extraña. Para evaluar la estática, vamos a utilizar la prueba de Romberg, que se eliminan las modalidades. En esta vamos a ver la parte visual, que es pedirle al paciente que cierre los ojos. Después, la parte vestibular, al colocar el pie erguido, pies juntos, brazos completamente extendidos hacia enfrente, palmas hacia abajo y cabeza un poco elevada, de tal manera que cualquier alteración en la vía propioceptiva que pudiera ser compensada por el sistema visual o vestibular se pondrá en evidencia. La prueba resultará positiva en caso de que el paciente pierda el balance, y es por ello que el explorador deberá colocarse a su lado con sus brazos extendidos, evitando que el paciente pueda caer. Y si quieren, les paso la presentación para que puedan ver el video sin que se trabe. O a ver, déjalo correr tantito. A ver. Ok. Sí, sí. ¿Lo oyen bien? La función cerebelosa, marcha y estabilidad se evalúan de manera bilateral con varias pruebas de equilibrio y coordinación, prueba índice nariz,
el signo de rebote, movimientos alternantes rápidos, prueba talón-rodilla, tono muscular, prueba de Romberg, varias pruebas de postura. Sí, también se traba. Y pruebas de marcha. Se traba bastante, Ale. Bueno, es importante que lo chequen porque ahí también les muestra otro tipo de maniobras que se pueden hacer, aparte de la de dedo nariz, por ejemplo, está la que mencionaba, la de talón rodilla, para valorar el momento de coordinación de las extremidades inferiores. El reflejo, ¿cómo se llama? Ahí se me olvidó el nombre. La prueba de rebote. En la prueba de rebote, como se ve en el recuadro inferior, se le pide al paciente que flexione su brazo y le ofrecemos nosotros resistencia. En un momento determinado, soltamos el brazo, perdón, que flexione el antebrazo sobre el brazo, y entonces, ofreciéndole nosotros resistencia. En un momento dado, soltamos el antebrazo y en una persona normal, pues detiene el movimiento y no le pasa nada. Pero en cambio, si hay lesión de cerebelo, el paciente no puede detener el movimiento de flexión y generalmente se golpea, ¿sí? Se puede golpear el tórax por seguir manteniendo flexionado el antebrazo sobre el brazo. Esa es una maniobra que también se puede valorar en un paciente con lesión de cerebelo. También hay otra prueba en la cual se le, aparte de la dedo nariz, como se ve ahí en la imagen, podemos ir cambiando nuestro dedo de posición, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, para ver si sigue conservando la metría en forma adecuada. Si realiza un movimiento en una forma uniforme, si no se pasa de sitio en nuestro dedo, o si lo tiene que corregir. Entonces, algo que también podemos llegar a hacer. Y la otra es, una vez que lo ha hecho, así con los ojos abiertos, en varias ocasiones le pedimos al paciente que cierre los ojos. Y también observamos si es capaz de seguir haciendo o no el movimiento, porque recuerden que, como se llama su compañera, la vía visual ahí es muy importante y ayuda mucho en la coordinación. Cuando son alteraciones de coordinación leves, puede ser que con la vía visual se corrija y no nos demos cuenta que realmente hay una incoordinación a ese nivel. Si le pedimos al paciente que cierre los ojos, puede verse más que tiene alguna dismetría en el movimiento. Ok. Ok, Puede bueno, ya con calma pueden ver el video y continuamos con el siguiente tema. Bueno, ahora vamos con la función sensitiva, que también es una parte importante de la exploración. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a evaluar los siguientes tipos de sensibilidad, que es dolor y temperatura, postura y vibración, el tacto ligero, la sensibilidad discriminatoria, que va a depender de alguna de las sensibilidades ya mencionadas, anteriores, perdón, pero implica también a la corteza. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Bueno, el principal objetivo es tener una máxima eficiencia para un diagnóstico, y los siguientes tipos de exploración van a ayudar a identificar con exactitud y eficiencia los déficits sensitivos que pueda llegar a presentar nuestro paciente. Esto se va a dividir en tres partes, que es la superficial o exteroceptiva, que en este caso va a ser el tacto, dolor y la temperatura; la propioceptiva, que es la artrocinética, la posicional y la vibratoria. Doctor, aquí yo tengo una duda. No encontré el término de artrocinética. Entonces, bueno, más o menos ¿a qué se refiere? Pues más que nada se refiere a que el paciente se da cuenta en qué sentido se encuentran las diferentes articulaciones. O en un momento dado, le tocamos, por ejemplo, la rodilla y nos tiene que decir que estamos tocando la rodilla o la muñeca. Es el sentido de que se identifica qué articulación es la que estamos tocando y si la estamos poniendo o no en movimiento. Porque, por ejemplo, ahorita que hable sobre eso, va a ver que muchas veces hacemos la prueba de que le tocamos, por ejemplo, el dedo pulgar
y le mostramos que es hacia arriba, que es hacia abajo, y en un momento dado, claro, con el paciente con los ojos cerrados, movemos el dedo en forma alternativa y en un momento dado lo dejamos en una posición, ya sea arriba o abajo, y le pedimos al paciente que nos diga en qué posición siente que está el dedo, si está hacia arriba o está hacia abajo. A eso se refiere más que nada. Va muy relacionado con lo de la posición. Ok, gracias. Y tenemos la mixta, que es esterognosia y grafestesia, que bueno, posteriormente las vamos a ver. Y antes de empezar a hacer la exploración, es muy importante informar al paciente cómo se realizará, explicarle el procedimiento, asimismo el consentimiento informado, ya que aquí utilizaremos pues cierto tipo de objetos. ¿Le puedes cambiar la siguiente, por favor? Bueno, primero vamos a empezar con el dolor. En esta utilizaremos algún alfiler, la punta de un hisopo roto o algún artefacto punzocortante pequeño o punto romo, como ya lo habían comentado mis compañeras anteriormente, y le vamos a preguntar al paciente, ¿nota algún objeto punzante o afilado? Y si estamos comparando, vamos a preguntarle, ¿nota lo mismo que ahora? Lo vamos a aplicar de forma muy suave y con una presión ligera para lograr el estímulo punzante y pues vamos a procurar de no lastimar a nuestro paciente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también vamos a evaluar la sensibilidad dolorosa profunda. En esta exploramos a través de la compresión de los músculos o tendones que en condiciones normales son, van a ser muy poco sensibles. Aquí se puede ver en la imagen cómo estamos apretando o está ejerciendo una compresión pues en una extremidad del cuerpo. Talón. Ahora vamos a evaluar la temperatura. En esta prueba suele emitirse si la sensibilidad al dolor es normal, pero la incluimos en caso de deficiencias sensitivas y también para descartar otras cosas. En este vamos a utilizar 2 tubos de ensayo, como nos había dicho el doctor anteriormente, uno lleno de agua caliente, otro de agua fría, o un diapasón calentado o enfriado con agua, y vamos a tocar la piel del paciente y preguntarle si nota frío o calor. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con el tacto superficial. En esta, igual ya lo habíamos hablado, que vamos a utilizar un hisopo o alguna torunda. Con algodón o algún objeto de una consistencia suave, vamos a tocar ligeramente la piel, evitando presionar. Esto para que sea más, digámoslo así, más exquisito el tacto. Y le pediremos al paciente que nos avise cada que perciba que lo tocamos y que compare con lo que sienta en un lado o con lo que sienta al otro. Aquí es muy importante que, la piel con callosidades por lo general es insensible y debe evitarse. Entonces tenemos que buscar zonas que no tengan callosidades o que tengan alguna otra, deformidad en la piel. Con la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con la vibración o palestesia. Este término lo encontré en el Argente. Vamos a utilizar un diapasón de un tono bajo de 128 Hz. Le vamos a percutir el talón de la mano y lo vamos a apoyar con fuerza en la articulación interfalángica distal de un dedo de la mano y luego en el primer dedo del pie. Vamos a preguntar al paciente qué nota. Si no estamos seguros de que el paciente siente o no presión o vibración, le vamos a pedir que nos avise cuando la vibración desaparezca totalmente. Luego vamos a tocar el diapasón para pararlo. Y si observamos alteración del sentido vibratorio, vamos a continuar con la exploración en prominencias óseas más proximales, que es la muñeca, el codo, el malleolo interno, la rótula, la espinilea anterior superior, la apófisis espinosa y las clavículas. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con la sensibilidad a la presión o varestesia. En esta se va a evaluar presionando el pulpejo de los dedos, colocando pesos de distinto valor y tiene que distinguir entre cada uno. Por decir, aquí le vamos a poner una moneda, en la otra mano le podemos poner algún objeto más pesado o menos pesado y nuestro paciente tiene que hacer una distintiva del valor del peso de cada uno de estos. La sensibilidad postural o batiestesia
En esta es va a ser la capacidad de identificar cuando un segmento se mueve de forma pasiva. En esta vamos a tomar el dedo del pie, en este caso el dedo gordo. Se va a aislar con los dedos, lo vamos a tomar, y hacemos un movimiento amplio y luego reducido y le preguntamos al paciente si siente como que se lo estamos jalando o si siente alguna presión, si siente el movimiento. Y pues ya. Vamos a continuar con la siguiente, por favor. Bueno, en la propiocepción o la postura, vamos a sujetar por ambos lados el primer dedo del pie, en este caso el pulgar y el dedo índice, y los vamos a separar de los demás dedos. Con estas precauciones vamos a evitar que otros estímulos táctiles pues influyan en esta prueba. Mostramos al paciente cómo el primer dedo sube y baja. Vamos a efectuar movimientos claros de ascenso y descenso. Luego le vamos a pedir que cierre los ojos, nos indique si el dedo sube o baja al desplazarse en un arco pequeño. Vamos a repetir esta prueba varias veces en cada lado y en cada pie. Si es que está alterado el sentido postural, lo vamos a desplazar de forma proximal al tobillo y pues análogamente, como se los dije, en ambos dedos verificamos el sentido postural en los dedos y nos desplazamos de forma proximal cuando esté indicado. A las articulaciones metacarpofalángicas también vamos a valorar de la muñeca y el codo. La siguiente, por favor. En esta, bueno, la siguiente es sensibilidad discriminatoria. Varias otras técnicas van a servir para explorar la capacidad de la corteza sensitiva a la hora pues sí, de analizar o no, interpretar la sensibilidad. Y como la sensibilidad discriminatoria depende del sentido del tacto y del postural, estas pruebas solo son útiles cuando dicha sensibilidad se mantiene intacta o se haya mínimamente alterada. Esta técnica le vamos a pedir a nuestro paciente que durante el periodo de exploración mantenga los ojos cerrados. Se va a evaluar la esterognosia, que va a ser la capacidad para identificar un objeto por el tacto. En este caso vamos a colocar en la mano del paciente un objeto, puede ser una moneda, un clip, una llave, un lápiz o un algodón, o lo que tengamos cuando estemos ahí, y le vamos a preguntar qué es. Por lo general, el paciente lo va a manipular y lo va a identificar de manera correcta, aproximadamente en 5 segundos. Y bueno, posteriormente le vamos a pedir al paciente que diferencie entre cara o cruz de una moneda que constituye una prueba sensible de esterognosia. Igual aquí podemos pues dibujar diferentes objetos. En este caso, en la imagen nos muestra un 3 y o para que reconozca qué tipo de objeto es. En este caso también es una pluma. La siguiente, por favor. También se pueden dibujar letras, ¿no? Y preguntarle. Ajá, letras, números. Bueno, vamos con la siguiente, que es la identificación de números, o en este caso se llama grafestesia. Si alguna alteración motora, en este caso la artritis u otros trastornos impiden al paciente manipular un objeto, como para reconocerlo, vamos a explorar su capacidad para identificar los números. Con el extremo ramo de un bolígrafo o de un lápiz vamos a trazar el número grande en la palma de la mano del paciente. En este caso puede ser un 3, pueden ser letras. Y pues una persona normal puede identificar la mayoría de los números o de las letras que se le presentan. Ahora vamos con la discriminación entre dos puntos. Con los dos extremos de un clip abierto o aguja, tocamos al mismo tiempo en dos lugares de la yema del dedo. Alternamos el doble estímulo de manera irregular con uno solo, procurando no causar dolor. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a determinaremos la distancia mínima en la cual el paciente pueda discriminar uno de los dos puntos. Bueno, en el libro decía que era de 5 milímetros en la yema de los dedos. Esta prueba podemos aplicar en otras regiones del cuerpo, pero las distancias normales varían de una a otra. También recuerden que, una de las pruebas que también se hace es en la espalda. Aquí vamos a tener la localización del estímulo. Vamos a tocar de forma muy breve un punto de la piel del paciente.
le vamos a pedir que abra los ojos e indique en qué lugar estamos tocando. Usualmente una persona puede localizar este punto con precisión. La siguiente es la extinción. Vamos a estimular de manera simultánea áreas situadas en ambos lados del cuerpo y preguntamos al paciente si nota algo. En condiciones normales percibirá ambos estímulos. La siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos que tomar en cuenta una parte muy importante que son los dermatomas, que es lo que nos va a dar o lo que le va a dar al paciente esa sensibilidad a cualquier estímulo, y el conocimiento de los dermatomas nos ayudará a localizar lesiones neurológicas en la médula y en particular en lesiones medulares. Y pues debemos recordar que un dermatoma va a ser una franja de piel inervada por la raíz sensitiva de un solo nervio raquídeo. Y los patrones dermatómicos y de los nervios periféricos, los niveles de los dermatomas pueden variar y se localizan en las márgenes superior e inferior y también ligeramente en la línea media. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con las patologías. En una es la pérdida hemisensitiva, que esta va a obedecer una lesión del hemisferio cerebral contralateral a un nivel sensitivo, cuando una o más de las modalidades sensitivas están disminuidas por debajo de un dermatoma en uno o en ambos lados. Este va a indicar una lesión medular. La siguiente, que es la pérdida sensitiva distal simétrica, apunta a una polineuropatía diabética, que también tenemos que tener en cuenta que puede ser muy frecuente. En este no se puede pasar por alto este signo si no se comparan la región distal y la proximal, y la exploración repetida en dirección proximal muestra un cambio gradual hacia la normalidad en la muñeca. Este patrón no se va a ajustar al de un nervio periférico ni al de un dermatoma, y si es bilateral, hace pensar en la pérdida en guante y en calcetín, que así se le llama, de la polineuropatía. Esta va a ser bastante frecuente en el alcoholismo y en la diabetes. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a utilizar igual otros términos, que es la analgesia, que va a ser la ausencia de la sensibilidad dolorosa, la hipoalgesia, que va a ser una disminución de la sensibilidad dolorosa, la hiperalgesia, que va a ser un aumento de la sensibilidad, la anestesia, que es la ausencia de la sensación táctil, la hipoestesia, que va a ser una disminución de la sensibilidad táctil, y la hiperestesia, que va a ser un aumento de esta sensibilidad. Vamos a tener el sentido vibratorio, que suele ser el primero que desaparece en una neuropatía periférica y aumenta unas 16 veces la probabilidad de esta. Las causas más habituales, como ya las había mencionado, pues va a ser la diabetes, el alcoholismo, en alguna enfermedad de las columnas posteriores, la sífilis terciaria o en la deficiencia de vitamina B12. La siguiente, por favor. Ahora vamos con la exploración del sentido vibratorio. Bueno, esta va a ser en el tronco y nos ayuda a establecer el grado de una lesión medular que pueda presentar el paciente. Vamos con la esterognosia, que ya le había dicho, que se basa en el reconocimiento y la discriminación entre dos puntos. También pues puede estar alterada en alguna enfermedad de las columnas posteriores. La esterognosia, que va a ser pues, la incapacidad para reconocer objetos con el tacto. La granfestesia, que va a indicar una lesión de la corteza sensitiva, en la cual pues, nuestro paciente no pueda a reconocer los números o las letras que le estemos presentando o dibujando en la palma de la mano. La siguiente, por favor. Vamos a tener también lesiones de la corteza sensitiva. Aumenta la distancia entre dos puntos reconocibles, altera la capacidad para localizar dos puntos con precisión. Es decir, pues, nuestro paciente a la hora de evaluarlo no va a poder localizarlos o distinguirlos, y a veces solo va a reconocer un estímulo. Y el estímulo del lado opuesto a la corteza dañada pues va a desaparecer totalmente. También, pues para descartar alguna lesión medular, el nivel sensitivo va a poder situarse en varios segmentos por debajo de la lesión, perdón. Y pues decía que realmente no están aún claras pues estas.
y puede ser muy útil para percutir en busca del nivel del dolor vertebral. La siguiente, por favor. Vamos a tener también otra, que es la hiperpatía, que esta va a ser la percepción exagerada de un estímulo una vez superado su umbral, generalmente pues va a ser elevado. Esta va a ser mal ubicada, difusa, persistente y que va a permanecer aun cuando el estímulo ya haya acabado. Aparece principalmente en lesiones centrales o periféricas y se puede observar en síndromes de desaferentación parciales, que en este caso es una hiperpatía, dolores talámicos, algias o zostéricas, o sea, es decir, después de que pues el virus zóster haya estado en el paciente o lo haya presentado a nuestro paciente. La siguiente es la aloestesia. En el paciente, nuestro paciente va a referir el estímulo único aplicado en un punto específico del cuerpo. Como se observa en la imagen, pues solamente va a ser en un punto muy específico. La poiquiloestesia va a ser un estímulo único en el que el paciente lo va a percibir como múltiples, es decir, vamos a aplicar el estímulo en un punto específico, pero nuestro paciente lo va a percibir en todas las partes de la, pues sí, donde aplicamos la presión. Y tenemos la exemoestesia, que va a ser el estímulo que lo va a percibir como si fuera actuando, como si estuviera actuando fuera del cuerpo. De esto no encontré un ejemplo muy claro, pero bueno, no sabría cómo describirlo, así decía. Eso sí está como difícil, ¿no? Porque ¿cómo lo va a percibir si está actuando fuera del cuerpo, no? Sí, bueno, no encontré algún ejemplo, entonces igual, Sí. bueno, no sé, igual lo puedo buscar y les envío algún Sí, artículo. checarlo. Pues la siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un video que habla sobre la sensibilidad. Ajá. Igual si quieren lo vemos un poquito y pues con más calma también para que lo vean. A continuación, pasamos a valorar la sensibilidad del paciente, que se divide en dos grandes bloques, que es la sensibilidad primaria y la sensibilidad secundaria. A su vez, la sensibilidad primaria se divide en 5 modalidades, que es la modalidad táctil, térmica, dolorosa, vibratoria y posicional. Para ello utilizaremos el algodón y el diapasón. Lo primero de todo, valoramos la sensibilidad táctil del paciente. Para ello utilizamos el algodón y hacemos un ligero roce y el paciente si lo nota. ¿Lo nota? Sí. A continuación realizamos la misma maniobra en los pies. ¿Nota igual? Sí. Pasamos a la sensibilidad térmica. Para ello nos sube el diapasón y simplemente con tocar al paciente con el diapasón nos tiene que referir una sensación de fresco. ¿Lo nota? Sí. ¿De qué temperatura sería? ¿Aquí igual? Igual. Hacemos lo mismo en los pies. ¿Nota? Igual. ¿Y aquí? También. A continuación pasamos a valorar la sensibilidad vibratoria. Para ello utilizamos el diapasón y lo tenemos que poner en el lecho, la parte distal del lecho unguial, en la mano, en el índice y en el meñique. ¿Qué pasamos a valorar? ¿Nota usted una vibración? Sí. ¿Y aquí? También. Y a continuación valoramos la otra mano. ¿Nota? Sí. ¿Aquí? También. Y en el pie lo tenemos que valorar en el mismo sitio, pero en el dedo gordo. ¿Nota? Sí. A continuación pasamos a valorar la sensibilidad posicional del paciente
Para ello, cogemos el dedo índice del paciente en la falange distal por la parte lateral y movemos el dedo hacia arriba o hacia abajo y le preguntamos al paciente si nota este movimiento. ¿Nota hacia dónde esté moviendo el dedo? Hacia arriba. ¿Y ahora? Hacia arriba. ¿Y ahora? Hacia abajo. Valoramos lo mismo en la mano contralateral. Hacia arriba. Más arriba. Se valora Hacia la abajo. asimetría. Y hacemos lo mismo en los miembros inferiores. Hacia abajo. Hacia arriba. En el pie contralateral. Hacia abajo. Más abajo. Hacia arriba. Además tenemos que valorar el Romberg, el signo del Romberg, que valora los cordones posteriores. Para ello le pedimos al paciente que se ponga de pie, con los pies juntos y cierre los ojos. Y valoramos el equilibrio durante 10 segundos. Vemos que en este caso es normal. Pasamos a valorar la sensibilidad cortical, que se divide en estereognosia y la grafestesia. Para valorar la estereognosia le tenemos que colocar un objeto al paciente en la mano mientras el paciente permanezca con los ojos cerrados. Cierre los ojos, por favor. ¿Y de qué objeto se trata? Una madera. ¿De acuerdo? Y en la otra mano. Unas llaves. Correcto. Y pasamos a valorar la grafestesia, que para ello le dibujamos un número en la palma de la mano con un objeto y el paciente con los ojos cerrados nos tiene que comunicar de qué número se trata. 2. Y en la mano contralateral. 4. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Bueno, nada más, en el video se fijaron, ¿Quieres una pausa? si se fijaron, el video valora la sensibilidad superficial a la temperatura, pero ahí faltaría todavía la del dolor. Y la otra pues lo hace nada más en la parte distal de las extremidades. Lo más conveniente es tratar de valorarlo en varios puntos de las extremidades, ¿no? Y como comentaba también usted, valorarlo tanto en la espalda como en la cara anterior de tórax, en abdomen, para determinar en un momento dado si existe algún nivel sensitivo. Porque recuerda que cuando hay lesión de médula espinal, como ya lo había mencionado en la presentación, generalmente se encuentra un nivel debajo del cual se pierde la sensibilidad ya sea el dolor, a la temperatura o el tacto. Y eso nos puede estar hablando de a qué altura se encuentra la lesión a nivel de la columna. Entonces es muy importante hacer la valoración lo más completa que se pueda, ¿sí? Para poder determinar si existe una o no existe alguna alteración de la sensibilidad. Sí, porque si nada más lo hacemos como ahorita lo hizo en las manos y en los pies, pues es muy, no es completa la valoración. Hay que hacerlo en varias partes en sitios del cuerpo y en las diferentes extremidades. ¿Sí? Bueno, doctora, aquí encontré igual un video de exploración del sistema nervioso completo, que es de la Argente. Entonces, bueno, dura 55 minutos. Y aquí ya, pues es más detallado. Ok. Igual para, bueno, mis compañeros les comparto el link y ya les compartí la presentación. Sí. Para que lo vean a más detalle. Si tienen alguna duda o no les queda algo muy claro, aquí igual lo presenta pues muy bien. Ok. Bueno, pues entonces, ¿esto lo verían ustedes entonces? ¿Alguna duda o comentario de lo que se ha visto ahorita? No, doctor. ¿No? ¿Está todo claro? Como ven, pues la exploración neurológica es bastante extensa, ¿sí? Y pues se procura hacer lo más completo posible. Acabo de decir, en todos lo voy a hacer. Pues más que nada se hace una exploración general y en un momento dado, si la patología
primero el interrogatorio y nos indica alguna afección neurológica, pues ya se hace una exploración neurológica más detallada, valorando todos los aspectos que hemos visto, ¿no? Las funciones mentales superiores, los pares craneales, la sensibilidad, la fuerza, los reflejos, cerebelo, para tratar de determinar en dónde se encuentra la lesión, ¿sí? Porque si la patología, por ejemplo, que presenta el paciente es de origen respiratorio, pues evidentemente que no vamos a hacer una valoración neurológica tan completa como la que vimos ahorita. Todo va a depender de cada paciente y es por eso muy importante hacer un adecuado interrogatorio. Como yo he mencionado, pues es desde que ya ustedes vieron la historia clínica, desde la ficha de identificación, donde es importante preguntar si es diestro o zurdo. También es importante preguntar su trabajo, porque muchas veces hay algunos trabajos o empleos en la que están en contacto con algunas sustancias que pueden ser tóxicas y que pueden causar alguna lesión neurológica. Hacer una pregunta sobre sus antecedentes heredofamiliares, sobre todo enfermedades crónico-degenerativas, pero también en el caso del problema neurológico, pues hacer preguntas si tiene antecedentes en familia de tumores cerebrales, de demencia, de epilepsia, que en un momento dado nos pueden orientar hacia la probable patología que tenga nuestro paciente. En cuanto a los personales no patológicos, pues es evidente que la higiene, la habitación, la alimentación, siempre debemos de preguntar, pero también tenemos que preguntar la presencia o ausencia de toxicomanías, porque pues eso también puede causar alteraciones neurológicas. Y no olvidar en cuanto a los personales patológicos, pues siempre preguntar en un momento dado nuevamente si padece alguna enfermedad crónico-degenerativa el paciente, accidentes quirúrgicos, alérgicos, traumáticos, sobre todo traumatismos craneoencefálicos que haya tenido en algún momento y que pudieran estar siendo la manifestación por la que acude ahorita una secuela de ese traumatismo que previamente haya presentado el paciente. Y también es muy importante hacer una pregunta, preguntar qué medicamentos está tomando nuestro paciente. Recuerden que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, entonces puede ser que alguna de las molestias por las cuales acude el paciente puedan ser debidas al efecto secundario de alguno de los medicamentos que está tomando el paciente. Entonces, todo eso debemos de tomarlo en cuenta para hacer una adecuada valoración, aparte de los datos de exploración y ya posteriormente pues plantear qué estudios de laboratorio, qué estudios de gabinete se requieren para confirmar o descartar algún diagnóstico y en base a eso pues establecer ya un tratamiento como tal. Entonces, todo eso, pues ustedes ya lo han ido viendo en cuanto a la elaboración de la historia clínica. Y aquí, en cuanto al problema sistema nervioso central, hay que hacerle algunas preguntas más enfocadas hacia la patología neurológica, siempre y cuando, pues, como les comentaba, el paciente, al hacer el interrogatorio sobre el motivo por el cual acude a consulta, pues nos oriente a alguna patología de este tipo, ¿no? Porque no en todo vamos a hacer esta exploración así, porque si no, pues tardaríamos mucho en la valoración de cada paciente. Bueno, ¿alguna duda o comentario? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? ¿Todo quedó claro? Sí, doctor. Bueno, algunos se están conectando muy tarde, ¿eh? No es conveniente, si no, recuerden que tienen que empezamos a las 7:30, por favor. Entonces, por favor, revisen los videos para que entonces, en base a eso, yo haríamos el lunes el examen, entonces, por favor. ¿Sí? Bueno, okay, que les vaya bien, hasta luego. Gracias. Gracias, doctor.